Para nada esto fue una idea que me suministrare Blanca el otro día, nada de esto tiene que ver con la su persona, por supuesto y todo idea mía, nadie me la tuvo que chivar, porque yo soy mayor y esto bastante. Y güey, vamos a hablar de fundes. ¿Para qué queremos les fundes? Estábamos hablando el otro día de, vamos a decir, merchandising que podemos utilizar para los juegos de cartas en general y para Magic en particular, ¿no? Yo, personalmente, con lo que más trabajo son con las cartas de Magic, entonces, bueno, pues digamos que manejo este tipo de fundes, pero después tenemos muchas otras, que voy a ver si lo puedo sacar de alguna para que veáis al momento. Esto, esencialmente, son fundes normales. Tienen por aquí un plastiquín, donde metes la carta. Vamos a ponerlo para acá. Tienen un plastiquín donde metes la carta. Y para la parte de atrás tienen o una color o un dibujo. ¿Vale? Yo personalmente soy pijísimo para estas cosas y gústenme única y exclusivamente les de dibujo mate. ¿Qué son les de dibujo mate? Les que tienen un arte por detrás que tú al pasar el dedo rasques. Porque estos aguanten mucho mejor y a la hora de barajear no se terminen por estropear, ¿no? Porque ya me pasó de algunas veces que cartas que utilice bien poco, que debo de tener alguna per aquí de prueba. Estos son mate, a ver si tengo alguna dentro. Estos de aquí tienen unos dibujos guapísimos, o sea, son fermosísimos, pero son una mierda, son malísimos. Les que no son mate a mí danme un resultado malísimo. Son bien guapes, tienen unos diseños que son brutales, al poco que los uses al final acaban rompiendo, después pierdes cartas por ahí, métense 3 cartas en la misma funda y acaba eso siendo un coñazo y un sin Dios, como decía en la peli que no es poco, ¿no? Vale, seguimos hablando de fundes. De lo que estábamos hablando hasta ahora y era única y exclusivamente de las fundes externas, pero si tenemos cartas muy buenas y que queremos asegurar que tengan siempre 100% el mejor estado posible, vamos a tener que meterlos 2 fundes. ¿Por qué? Porque, sobre todo nosotros, viviendo en Asturias, tenemos un problema grandísimo que es la humedanza. Las cartas que tienen brillinos, lo que se llama el foil, tienen como un plástico que se va repartiendo por el arte de la carta, ¿no? Entonces, con la humedanza, ese plástico o ese producto que echen concentras en el medio y como a la carta, cosa que podéis ver, esta está súper bien cuidada, pero aún así tiene un pequeño de curvatura. Bueno, entonces nosotros ¿qué hacemos? Para evitar que estas cartas se comen o puedan deteriorarse, porque son cartas a las que ellos tenemos mucho apego, que pueden valer mucho dinero y que después siempre pueden revalorizar para que nosotros podamos, bueno, pues recuperar un poquito la inversión, cosa que en un vos encamiento, si queréis tener una economía solvente, no os metáis en Magic porque vais a palmar. Hacemos eso. Podemos agarrar una funda que se llama Perfect Size, que son estas de aquí de plástico, ¿no? Y después metemos en la funda que es la que se ve, ¿no? Por desgracia, estos son prietes, no tienen absolutamente nada, pero son mate, son mejores. ¿Qué tenemos entonces? Normalmente fundes pequeñas o fundes grandes. Como solo solemos jugar con estos de aquí, los grandes realmente no tienen mucha salida, no tienen mucho mercado, ¿no? Pero bueno, oye, vamos más o menos organizándonos entre unos y otros. Y después lo que falábamos, tenemos ahí la Perfect Size de los grandes y tenemos también de los pequeños. Son exactamente lo mismo que los grandes, solo que para las cartas de juego normal. Tenemos les como estos que se meten por arriba, tenemos otros que se meten por un lateral y después ya tenemos les que son les más hiper mega pijes de todos, que van con una lingüeta y queda la carta casi sellada al vacío, que casi parece que acabes de mercar un secreto de 8. Voy a poner aquí para que la vea. Y esto todo siempre para tener las cartas lo más curiosas y lo más decentes posibles.
Yo esencialmente utilizo una marca de fundes porque es la que tienen casi el monopolio y es la única que fai estos fundes que tienen... ¿Tenéis alguna duda de los fundes? ¿A ti de qué te gustaría que hubiera fundes? Una cosa que te gustare mucho. ¿Fundes de Star Wars? Pues les hay fundes absolutamente de todo, ya que estábamos hablando antes de tapetes, de cartas que puedes crear tú, de todo. Tenía un amigo mío unos fundes de Henry Cavill en Superman. Hay absolutamente de todo, y si no les hay todavía, puede haberles. Así que siempre podéis mirar en internet y ya está, a ver si topáis les que más vos presten. Yo no sé si tenéis alguna duda más, si no, podéis poner en los comentarios, podéis comentar aquí a Marcos, podéis comentármelo a mí, o podéis comentarlo al jefe, que es el que pone los perres. Bueno, yo creo que no puedo deciros nada más de fundes, porque si no, igual alguno y peta la mente, pero bueno, si tenéis alguna duda más, para otro capítulo, ya os doy más la chapa. ¡Hala!